Como primer punto del orden del día, buenos días a todos, los componentes de la comisión y el público asistente. Como primer punto del orden del día, la constitución de la comisión no permanente, que aunque ya ha tenido algunas reuniones, faltaban por incorporarse algunos miembros, entre ellos pues la que les habla, en representación de la mesa de la Cámara. Como vicepresidenta de la Cámara, pues me incorporo también a esta comisión. Y yo creo que nadie más se tenía que incorporar, ¿no? Están todos los miembros. Había habido un cambio. Lorenzo Albarrán sustituía al portavoz del Grupo Popular, pero en esta ocasión no ha podido venir por motivos de salud, por lo cual el portavoz Michel Cantero del Grupo Popular pues le está sustituyendo a él ahora. Un cambio así. Bien, pues entonces se da por constituida la comisión con los miembros aquí presentes, incluido el consejero, que no puede estar, ¿no, secretaria? Sí, efectivamente pide disculpas, se incorporará en cuanto solucione la eventualidad que ha surgido. Perfecto. Bien, el punto segundo es la fijación del calendario de reuniones. Por tanto, hablo un turno de palabra. De todas formas, como estamos funcionando de una forma bastante más ácrata, vamos a seguir así. Yo propondría, ya como no da tiempo este mes seguramente hacer alguna sesión más, a principios de septiembre juntarnos para fijar el calendario de septiembre, porque como lo estamos adaptando al final a las comisiones que pone la Asamblea, yo lo que propondría es que nos juntemos la primera semana a principios de septiembre y definamos el calendario para septiembre. Bueno, yo creo que aparte de poder reunirnos a 1 de septiembre, sí podríamos ir fijando ya la fecha que hemos ido hablando en anteriores comparecencias, en anteriores reuniones, de hacerlo el miércoles previo a los plenos que haya en la Asamblea de Extremadura, porque ese día normalmente no hay otras comisiones, nunca hay comisiones que se celebren en la Asamblea de Extremadura y podría ser la mejor fecha, con independencia de que nos podamos verlo a 1 de septiembre para confirmarlo. Pero como los plenos se van diseñando también por la mesa de la Asamblea, cada vez que haya pleno, ese miércoles se convoca esta comisión y ya está. El miércoles antes de cada pleno. Sí, voy a intervenir yo. No va a haber contradicción, porque además participamos desde un principio, desde que se creó esta comisión, con ese espíritu de flexibilidad y de poder conseguir entre todos el hacer una ley que sea, bueno, pues modelo de lo que el ciudadano en sí quiere que seamos, ¿no? Y en cierta forma esa flexibilidad pues nos otorga que podamos hacer ese calendario, como bien ha dicho César, a lo largo de septiembre, a comienzos de septiembre, como bien ha dicho también Víctor, que se haga pues en ese día previo a los plenos como fecha de alguna forma referente, tal y como habíamos acordado también de forma consensuada a los tres grupos. Por eso me parece importante también trasladar, ¿no?, a la opinión pública ese ánimo que los tres grupos parlamentarios tenemos para poder dinamizar lo que es esta comisión. Por parte del Gobierno estamos a lo que digan los grupos y no tenemos problemas, e incluso si quieren celebrar alguna reunión en este mes estaríamos dispuestos a llevarla a cabo. Si deciden que empecemos a partir de septiembre, pues en septiembre. Pues sí nos gustaría, si puede ser, fijar alguna todavía en este mes de julio, por ir avanzando. Efectivamente, tenemos un pleno el día 26. Si les parece a ustedes, podríamos poner una reunión el día 25, que es miércoles, siguiendo un poco la tradición que ustedes quieren de que sea la reunión el miércoles, ¿no? Sí, a las 10 hay comisión. Estamos de acuerdo, por tanto, ¿no? Entonces convocamos la próxima reunión para el miércoles 25 de julio. Bien, como tercer punto del orden del día tenemos la comparecencia de don César Calderón Avellaneda, experto en Gobierno Abierto.
Entonces, tiene usted la palabra. Cuando me hablan de usted, miro inmediatamente para atrás a ver si está mi padre. Perfecto, perfecto. Me siento un poco como cuando me examinaba de piano, porque veo el tribunal enfrente y yo aquí solo. Es bastante curioso. No estoy acostumbrado a la rutina parlamentaria, con lo cual pido disculpas previamente por cualquier incorrección que pueda soltar. En primer lugar, quiero agradecer a la Asamblea de Extremadura el trabajo realizado y el anteproyecto de ley que creo que puede situar a esta tierra a la cabeza de las regiones, incluso de los países, que más han apostado por el gobierno abierto y por la transparencia. Creo que conozco razonablemente las leyes de gobierno abierto, transparencia y libertad de información de nuestro entorno, y el anteproyecto de ley que tenéis colgado en la página me parece fruto de un intenso y buen trabajo. Por tanto, agradeceros el trabajo realizado y, bueno, un poco, como soy el primer compareciente, creo que es importante que marquemos un poco todo este trabajo, ¿no? Entonces, me he permitido traer una pequeña presentación tratando de explicar qué es esto del gobierno abierto y tratando de explicar en qué influye todo esto en los ciudadanos. Y termino esta introducción animándoos a seguir trabajando como lo habéis hecho en esta ley, que creo que puede marcar un antes y un después tanto en nuestro país como en los países de nuestro entorno. Me parece un trabajo magnífico. Pues bueno, estamos... Eso no se mueve. Tenemos un pequeño problema. ¿Cómo? Pues bueno, retomo desde donde estábamos. Y bueno, estamos en el nacimiento de un nuevo tiempo. Un tiempo en el que, ¿qué es lo que cambia? Pues ¿qué es lo que ha cambiado básicamente a nuestro alrededor? Y supongo que lo habréis detectado. Lo que cambia es el ciudadano. Internet sitúa al ciudadano en el centro. Nace la figura del prosumidor. Quiero decir, todos nosotros somos a la vez creadores y consumidores de contenidos digitales. Nace la ciudadanía hacker, que aquí utilizamos el término positivo original de la palabra hacker, que es el de apasionado por las nuevas tecnologías, por el gobierno y por la sociedad. Todo se vuelve bidireccional. La autoridad ya no es la autoridad clásica, sino que estamos en un mundo de autoridades meritocráticas. Nace la conversación global y las organizaciones comienzan a utilizar herramientas de la web 2.0. El mayor cambio que tenemos a nuestro alrededor, aunque parezca lo contrario, no es la crisis económica, no es las grandes crisis que se están produciendo en los países, no, el cambio es el ciudadano que llaman empoderado, que a mí no me gusta nada la palabra, pero que puede ser algo parecido. Otro de los cambios fundamentales a la hora de gobernar se ha producido con esta violenta interrupción de Internet en la vida política y en la vida social. Antes, un gobierno, un partido político, una organización social, lo tenía muy sencillo a la hora de llegar a los ciudadanos. Es decir, publicaba un artículo en la prensa, hacía un anuncio en la televisión y sabía que llegaba a la gran mayoría de los ciudadanos. La forma de consumir contenidos ha cambiado. Los periódicos, esas cifras son realmente interesantes, son cifras de 2011, en la que vemos, excepto el caso de ABC, que después del bajón que tuvo ha tenido un repunte, ya está de nuevo por debajo, todos los grandes medios de comunicación continúan perdiendo lectores. Y si veis la gráfica de la derecha, veréis también lo que se está produciendo con el mundo de la televisión, que yo creo que es nítidamente, es tremendamente claro. Es decir, quien consume televisión es gente por encima de los 30 años. Si tenéis hijos o amigos adolescentes, habréis comprobado que la forma de consumir contenidos es diferente. La televisión se mantiene al fondo del salón mientras ellos están chateando con sus amigos en Facebook o Twenty con el portátil en las rodillas. Eso está produciendo en todas partes. Entonces, todos estos grandes intermediarios sociales que ayudaban a los gobiernos
a gobernar y a llegar a los ciudadanos están en una profunda crisis. Es decir, la crisis no solamente de la política, la crisis del mundo de la prensa, de los sindicatos y de toda esa sociedad de metacrilato que tanto nos ha ayudado durante los últimos años. La sociedad se ha vuelto mucho más compleja. Es decir, hace solamente 20 años la toma de decisiones era perfectamente clara. Estaba el gobierno, en medio estaban los intermediarios sociales clásicos, partidos, sindicatos, etcétera, y por debajo estaba el ciudadano. Entonces, cuando se tomaba una decisión era perfectamente vertical. Estamos en un mundo más complejo, un mundo en el que el ciudadano quiere participar en esa toma colectiva de decisiones y quiere hacerlo de forma permanente, no una vez cada 4 años. Y, por fin, tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten hacerlo a un coste asumible. Y no estamos en el mejor de los mundos posibles, eso lo sabemos todos. El autoritarismo resucita con fuerza en todos los continentes. Una organización como Freedom House dice que hubo 4 veces más países que sufrieron deterioro en sus derechos políticos que los que experimentaron mejoras. Georgia, Ucrania, Kirguistán y Tailandia retroceden hacia la autocracia. Venezuela y Argentina han declarado la guerra a los medios de comunicación. Bangladesh interrumpe su proceso democrático. En Kenia estalla la violencia tras las elecciones. La primavera árabe ha sido ahogada por los gobernantes. Turquía sufre un pulso entre el gobierno y el aparato administrativo del Estado. Honduras se encamina hacia el autoritarismo. Es decir, estamos en un mundo que la democracia y la participación no es la coine cultural. No lo es. Estamos en un mundo que se encamina hacia otros derroteros. ¿Qué soluciones tenemos ante todo esto? Pues el primer político que se atrevió a plantear una solución fue Barack Obama hace aproximadamente 4 años, que el día D+1, es decir, al día siguiente, desde que ganó las elecciones, publicó el Open Government Memorandum, que decía 3 cosas absolutamente revolucionarias. Dijo que el gobierno debe ser transparente, que el gobierno debe ser participativo y que el gobierno debe ser colaborativo. Y no solamente dijo estas 3 cosas, sino que lo puso en marcha dentro de una estrategia política y legislativa. Vamos a repasar cuáles son estos tres conceptos troncales del gobierno abierto. El primero es la transparencia. Pablo Garayzar, un profesor de la Universidad de Deusto, creo que es el que mejor lo ha conceptualizado y dice lo siguiente: todos los datos producidos por las administraciones públicas son datos públicos, porque los hemos pagado los ciudadanos con nuestros impuestos. Y a esto añado yo, y los gobiernos deben hacer devolución de esos datos a la ciudadanía. Ejemplos. Bueno, estos 3 ejes, pues no nos vale cualquier dato. Tienen que ser datos reutilizables, usables, públicos, veraces, contextualizados, bajo licencias abiertas y tiene que quedársenos en la cabeza una idea, que en el día de hoy un dato público solamente es público si está online. Es decir, por mucho que hagamos una ley que permita que los datos sean públicos bajo petición y enviándolos por carta, no estamos ante una verdadera idea de transparencia. Solamente es público si está online. Hay un movimiento fantástico en Estados Unidos con el Public Equals Online. Plasmaciones de este principio de transparencia, 2 muy claras en Estados Unidos. Tenemos a la izquierda recovery.gov, que en un primer esfuerzo absolutamente titánico, el primer plan de recuperación económica de Barack Obama, crearon con mapas GIS un mapa completo de Estados Unidos en el que situaron todos y cada una de las obras que se estaban realizando en base a los fondos del recovery.gov. Entonces, ¿qué podía hacer un ciudadano? Pues algo tan revolucionario como mirar dónde se estaba haciendo la obra más cercana dentro de su condado, cuánto costaba, cuál era la desviación presupuestaria y quién era el adjudicatario de esa obra, con datos que podía cruzar perfectamente. Tenemos otra página a la derecha, que es la primera página construida sobre datos abiertos, que es data.gov, en la que entraremos un poco más tarde. Y más cerca de nosotros, ¿qué se está produciendo? Pues fijaros, es un movimiento imparable. Es decir, podemos retrasarlo, pero no vamos a poder pararlo. A la izquierda tenemos la página del gobierno británico, data.gov.uk, y
a la derecha el primer ejemplo de Open Data en nuestro país, que es el del País Vasco. Era el del País Vasco, porque ya es el País Vasco, es Navarra, es Asturias, es Zaragoza, son muchas ciudades y a nuestro alrededor, en entornos reconocibles, pues está, por ejemplo, el Gobierno de Chile, está el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, son gobiernos que han comprendido que los datos tienen que ser públicos y que los ponen a disposición del ciudadano en sets perfectamente utilizables. Es decir, no están poniendo un dato para que la gente pueda preguntar por él, no, lo ponen de manera automática y lo realimentan, con lo cual estamos generando también beneficio económico, estamos generando también movimiento. Solamente en el último año la Comisión Europea dice que se han producido, o sea, tiene un movimiento económico de cerca de 80 millones de euros en la reutilización de datos públicos. Es decir, no solamente estamos apostando por la democracia, estamos apostando también por la regeneración económica. Segundo eje, voy muy rápido porque creo que es importante que lo veamos todo lo más rápidamente posible para después proceder al debate. Participación. Los gobiernos deben aprovechar la inteligencia colectiva de sus sociedades y las TIC permiten ya a los gobiernos abrirse a la participación real de los ciudadanos en todos los ámbitos, incluida la producción de leyes. Es decir, no me importa tanto la votación o el permanente o el referéndum permanente con el proceso, con el trayecto de las leyes. Es decir, yo no apuesto por una democracia asamblearia, porque la conozco y es perfectamente manipulable. Es decir, apuesto por que los ciudadanos puedan participar en las leyes que quieran participar. Y eso se puede hacer. Ejemplos. Bueno, hablamos antes de la nueva arquitectura de participación. Antes la participación se daba en base básicamente a intereses o ideologías. Hoy hay una nueva arquitectura de la participación que pasa de las grandes causas a los problemas concretos, de la asamblea presencial a la participación asíncrona, de las masas a la microsegmentación, de la reivindicación a la cocreación, de los hiperliderazgos a la meritocracia y de las comisiones cerradas al crowdsourcing. Ejemplos de participación. Tenemos a la izquierda uno que se llamaba Opina Extremadura, que yo lo he intentado encontrar y no lo he vuelto a encontrar. A la derecha tenemos Irekia, que es la página de participación del Gobierno vasco. Creo que son dos ejemplos cercanos. El vasco bastante más completo, más potente. Y el otro, que yo creo que una forma, era un experimento bastante interesante de participación. Tercer eje, la colaboración. Los gobiernos nacionales y regionales y locales deben colaborar entre sí. Y además con la empresa privada y con los ciudadanos. Ejemplos de plataformas de colaboración. El primero, que yo creo que es uno de los mejores ejemplos, que es apps.gov. Si tenéis iPhone, que supongo que la mayoría tenéis iPhone o iPad o algo parecido, imaginaros una App Store con programas, con aplicaciones que puedan compartir los gobiernos. De eso estamos hablando cuando hablamos de colaboración. Entonces, para finalizar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Open Government? Pues a un buen amigo le gusta hablar de una paella, ¿no? Podemos meterle muchísimas cosas a una paella, pero hay un ingrediente que no debe faltar, que es el arroz. A esto del gobierno abierto le podemos meter cambio organizativo, voluntad de servicio, transparencia, cambio en las formas de relación, colaboración, cambio cultural, pero el arroz de este gobierno abierto es la actitud. Es un nuevo cambio de actitud. No estamos hablando de tecnología, estamos hablando de valores, y de valores profundamente democráticos. Y el cambio cultural, pues bueno, de la administración tautológica a la finalista, hay que volver a los orígenes. Tenemos que hablar también de reingeniería de procesos. El gobierno abierto no consiste en tecnificar los procedimientos existentes, consiste en reinventarlos. Cambios organizativos, cambio en las formas de relación. Los ciudadanos nos comunicamos, pues no sé, yo por WhatsApp, por mensajes directos en Twitter, por Messenger. Las administraciones públicas se relacionan conmigo de una forma bastante curiosa, que es correo certificado con acuse de recibo. Entonces, bueno, este es un caso bastante curioso, ¿veis la imagen de las palomas, verdad? Esto es una noticia real. El Ejército jubiló el año pasado a sus últimas 300 palomas mensajeras alistadas. Alguna probablemente tendría el grado de sargento.
Es decir, tenemos que comenzar a pensar que los ciudadanos se relacionan de otra forma entre ellos y los gobiernos deben comenzar a relacionarse de otra forma con los ciudadanos. Y esas actitudes, ¿en qué consisten? Pues básicamente en escuchar a los ciudadanos. Por tanto, ese cuarto eje del gobierno abierto sería la escucha activa. Debemos escuchar lo que dicen los ciudadanos, debemos estar atentos a sus preferencias y necesidades y tomar decisiones en base a las mismas. Yo termino con el maestro David Bowie, que tiene una canción que me gusta mucho, se llama Changes. En la que Bowie lo que nos cuenta es que estamos en una sociedad en permanente cambio. Lo único que permanece es el cambio, como ya dijo Heráclito. Entonces, como gobiernos, como administraciones públicas, como gente que estéis en la cosa pública, debemos comenzar a estar atentos a todos estos cambios que se están produciendo a nuestro alrededor y hacer gobiernos más participativos, radicalmente transparentes y mucho más eficientes. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias, César. Si algún grupo quiere hacer alguna intervención, o el Gobierno, alguna pregunta, algún comentario. Sí. Bien, yo creo que podemos intervenir todos para hacer una reflexión al respecto y, en general, también para ir avanzando cuáles van a ser las líneas que nos vamos a marcar de trabajo. Lo digo porque esta es la primera comisión, la primera reunión, mejor dicho, que ya se retransmite en directo. Y con gran éxito. Y con gran éxito, sí, a través de los medios de comunicación. Ahora mismo hay ya comentarios de ciudadanos acerca de la reunión que estamos manteniendo y creo que es bueno pues ir explicando algunas de las situaciones que estamos intentando crear y compartir algunas de las reflexiones con el compareciente, a quien en primer lugar quiero agradecerle su asistencia a esta comisión. Nosotros nos hemos reunido ya en distintas ocasiones, no es la primera vez que nos reunimos, pero sí es la primera ocasión en la que lo hacemos delante de los medios de comunicación, delante de los ciudadanos a través de Internet, para ir haciendo esta ley. Y eso ya supone un cambio novedoso importante en la forma en la que un Parlamento redacta una ley. Hasta ahora lo normal, y no tiene por qué ser malo, pero era las reuniones de grupos parlamentarios donde íbamos estableciendo sobre un texto cuáles eran las posiciones de cada grupo, íbamos consensuando o votando en función de las relaciones de mayorías y minorías que hay en un Parlamento. Y una vez que se obtenía un texto, se llevaba a la Asamblea de Extremadura y se iniciaban en los trámites correspondientes. Nosotros, en las primeras reuniones, quisimos cambiar ya ese modelo, ese procedimiento, para que la elaboración de una ley, el esqueleto de una ley, que además expresa el funcionamiento de un Parlamento, es la propia concepción de un Parlamento, algo como nada menos como es elaborar una ley, tuviera ya primero que fuera público y transparente para que todo ciudadano pudiera ver cómo hacen leyes sus parlamentarios, sus legisladores, y en segundo lugar que fuera además participativo, y eso es una novedad sin ningún género de duda en el panorama, no sé si nacional, pero desde luego en el panorama de la comunidad nunca se había hecho algo parecido, al contrario, ¿no? La participación siempre era con posterioridad a la redacción de una ley y su presentación en el registro de la Cámara. Esta es la primera vez en la que se va a tener en cuenta la opinión de la gente para ir redactando esta propuesta. ¿De qué forma? Primero, a través del portal que se ha creado y que los ciudadanos pueden conocer de primera mano, y quiero desde aquí felicitar a los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea de Extremadura por la labor que han hecho con ese magnífico portal. Ahí pueden descargarse sin ningún problema el borrador con el que vamos a ir trabajando. Un borrador que es el resumen o las propuestas que integran lo que el Gobierno había presentado y lo que los grupos parlamentarios, el Partido Socialista e Izquierda Unida, también habíamos presentado. Hay un borrador que puede consultar el ciudadano y que vamos a ir modificando, debatiendo a lo largo de las próximas sesiones. En esa misma página se pueden aportar ideas y propuestas
a ese borrador. Y hay un compromiso por parte de los grupos parlamentarios de que esas propuestas ciudadanas las vamos a discutir y obviamente se aprobarán en función de lo que los grupos parlamentarios opinen en ese momento, pero se van a discutir toda propuesta ciudadana que se haga a este borrador. Va a haber comparecencias, usted abre la primera comparecencia de las mismas, pero la idea es que participen colectivos y ciudadanos que nos den también esa opinión, porque nos servirá a la hora de ir mejorando lo que tenemos encima de la mesa, y una vez que finalice ese proceso, seguramente en octubre, iniciaríamos ya la segunda parte de la creación de esta ley novedosa, que es el registro en la Cámara y a partir de ese momento un segundo proceso de participación, que incluirá también las correspondientes comparecencias y que también conllevará con la exposición pública el derecho que tenga cualquier ciudadano o grupo de hacer una enmienda a una ley. Una vez que finalice ese proceso, nos encontraremos, yo coincido con usted, con una de las leyes de transparencia o de gobierno abierto más importantes del Estado, sin duda con innovaciones esenciales que no existen en otros lugares, pero además que ha tenido un proceso previo de participación, de elaboración colectiva bastante importante. Nosotros lo que pretendemos es suplir las carencias que hay en esta comunidad, y Europa y España llega con muchos años de retraso, porque ya existían en otras naciones de la Unión Europea, aunque de manera limitada, un derecho a la información, cualquier ciudadano tenía derecho a una información pública. Aquí hemos retrasado ese derecho, pero en todo caso al menos ya empezamos a ponernos las pilas y se empieza a trabajar poco a poco, por desgracia, pero se empieza a trabajar en la elaboración de leyes de gobierno abierto, otros lo llaman leyes de transparencia, como es el de la Comunidad de Navarra, o de buen gobierno, que es un término que por lo menos a esta parte de la Cámara no nos gusta demasiado. En fin, poco a poco se va avanzando. Yo tuve ocasión de consultar ampliamente el portal Irekia. Yo creo que es un portal, coincido con usted, magnífico, extraordinario, una forma de acceso a la información importante y además donde el propio ciudadano puede participar y plantear sus opiniones. Se trata de regular tres aspectos básicos, también coincido: la transparencia, en primer lugar, la información pública, y eso incluye el derecho, la obligación que tiene cualquier gobierno a publicar una información, la demanden o no la demanden los ciudadanos, desde el salario de los cargos públicos, del presidente del Gobierno al más humilde de los diputados, hasta el presupuesto de la comunidad autónoma y una serie de aspectos de la vida política que afecta al ciudadano, que son de interés en todo caso. En segundo lugar, un nuevo derecho, el derecho a la información. Cualquier ciudadano tiene derecho a pedir una información y si esa información es accesible porque no suponga un quebranto de la legislación vigente, que se le entregue en ese momento, de tal forma que uno pueda acudir a una institución, a una consejería, pedir una documentación e inmediatamente o en un plazo razonable, aquí se propone de 15 días, se le pueda entregar en mano. Ese derecho a la información también es importante para nosotros. Y en tercer lugar, que debatiremos a lo largo de los próximos días y de los próximos meses, el derecho a la participación. Yo creo que nos ha influido a todos y hay que reconocerlo como tal, los distintos movimientos ciudadanos que además en los últimos meses, y en España hemos tenido buena prueba a través del 15M y de otras organizaciones, han reclamado de sus instituciones, de sus partidos políticos, de sus gobiernos, el derecho a la transparencia y el derecho a la participación. Había una crítica latente hacia una concepción de la política que parecía patrimonializada en los mismos sectores de siempre, con cierto nivel de oscurantismo a la hora de la toma de decisiones. Por supuesto, también hay una crítica acerada al modelo de elección, a las cortapisas que se pone a la hora de que haya una expresión parlamentaria de lo que los ciudadanos votan en las urnas, que no se produce en este país con la ley DON y con otros mecanismos electorales.
aunque estamos obviamente bastante mejor que países donde domina el voto mayoritario, como es Estados Unidos, ¿no? La elección de quien gana se lo lleva todo, con independencia de que sea por 1 o 2 votos exclusivamente. Pero bueno, digo que esos movimientos sin duda nos ha llevado a los partidos políticos y a quienes representamos a los ciudadanos a hacer un debate al respecto. Y ese es uno de los motivos fundamentales por los que surge, por ejemplo, esta comisión. Desde luego, cuando desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida apostábamos desde el inicio de la legislatura por una ley de la transparencia, una ley del gobierno abierto, una ley de la participación, como se quiera denominar, ese era el objetivo. Que aquí venga uno de los clamores, una de las peticiones de los ciudadanos y ciudadanas. Nada más, agradecerle la información. Podría haber ido más lento, no se preocupe, que no hubiera pasado nada. Somos y vamos a ser flexibles en el uso de los tiempos, porque también esta comisión tiene una rareza, y es que, o dos, tiene un funcionamiento, como aquí se decía, libertario, algo libertario, bienvenido sea, y carece incluso de presidencia, y eso seguramente es una de las únicas comisiones de todo el Parlamento donde no hay un presidente. También bienvenido sea ese nuevo método de trabajo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señoría, ¿quién quiere tomar la palabra? César. Bien, muchas gracias. Lo primero, agradecer al interviniente que esté hoy aquí, que nos haya hecho la exposición que nos ha hecho, que nos haya iluminado sobre lo que debe ser el Gobierno abierto. También agradecer a los servicios de la Cámara que hayan conseguido, y en un plazo muy breve, poner en marcha una plataforma que va a permitir a la gente que participe a través de cualquier medio, a través de su casa, y lo pueda ver. Como bien ha dicho Víctor, esta comisión es un poco anarca, algo que no está mal, algo que en lo que esta parte de la Cámara nos sentimos muy a gusto, no sé si la otra, que después nos lo comentarán, pero sí es cierto que es muy buena la dinámica que hemos seguido. Al final decidimos, y nos pusimos de acuerdo, y lo hemos hecho además sin ningún problema, en la comisión, en la forma en la que queríamos trabajar, y en ninguno de los 3 grupos parlamentarios hubo ningún problema. Tuvimos claro desde el principio que queríamos que la ley fuera referente no solo en el texto que salga de él, que sea referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, sino que queríamos que fuera referente en cuanto a su forma de elaboración. Yo creo que lo de hoy, lo que estamos haciendo hoy aquí es un ejemplo. Un Parlamento abre el debate a que los ciudadanos puedan participar directamente, a que los ciudadanos puedan opinar, a que los ciudadanos puedan decir qué tipo de políticas quieren que se lleven a cabo, y yo creo que es una parte importante de la ley. Nosotros lo hemos hablado en alguna comisión, que no era tan importante el texto, que también, sino lo que saliera de aquí, es decir, el método de elaboración que sirviera de ejemplo para otros casos y que se pudiera llevar a cabo en otros sitios. La receptividad que hemos encontrado por parte de todos los grupos parlamentarios, cuando desde el Grupo Socialista planteamos la dinámica, ha sido total. La verdad es que nosotros nos sentimos muy a gusto en esta comisión, nos sentimos muy cómodos. Hemos visto que el Parlamento de Extremadura, en este caso, se ha adaptado a una petición que se hacía por parte de una comisión que empezábamos siendo muy anárquica, pero que yo creo que va a dar mucho que hablar. Voy a empezar primero haciendo una pregunta de la gente que está en su casa, porque creo que además sería de justicia que si abrimos el espacio para que la gente pueda participar, que haya alguien que se ha preocupado de dejar en la plataforma alguna pregunta que alguno de los que estamos aquí la podemos trasladar. José María Fernández pregunta si una ley de gobierno abierto debe reflejar en su articulado la obligatoriedad de tener en cuenta, aceptar y llevar a cabo las propuestas de los ciudadanos, o solo debe escuchar. Yo creo que es una parte importante que además le pregunto al compareciente, y que además sirva para que después, a la hora de redactar la ley, a la hora de poner ciertos puntos, desde el Grupo Socialista creemos que falta, y lo hemos comprobado en algunos de los sitios que hemos visitado, en algunos de los sitios que hemos explicado la ley, que es que en la ley no se regulan sanciones si no se cumplen. ¿Hay algún ejemplo, y le pregunto al compareciente, ¿hay algún ejemplo de alguna ley en algún sitio o de algún ejemplo en el que se regule la sanción por si no se cumple la ley? Porque al final seguramente lo único que puede quedar son buenas intenciones, que aunque sea una ley y haya que cumplir, si no tienen la forma de sancionar al que no la cumple, seguramente sea muy complicado el que se lleve a cabo. También resaltar que una de las primeras cosas, aunque parezca mentira, que más nos costó ponernos de acuerdo fue en el nombre de la ley. Al final se decidió que la propuesta que presentáramos en la Cámara se llamará Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, porque tenía que reflejar las 3 patas del Gobierno abierto, como es la transparencia, la participación y la colaboración.
Yo creo que, aunque parezca algo que no tiene importancia, creemos que es de suma importancia. Hay un apartado de la ley que también le quiero preguntar al compareciente, si cree conveniente o no que aparezca en la misma, que es la propuesta de que aparezca un apartado con buen gobierno. A nosotros desde el Grupo Socialista no es algo que nos agrade, es algo que el término en sí no nos gusta, es algo que no vemos el encaje en la ley, pero sí nos gustaría saber por parte del compareciente si hay algún ejemplo en algún lugar donde haya algún apartado de buen gobierno o qué se definiría o qué punto debería ir ese apartado. Voy a lanzar ciertas preguntas para si pueden ser respondidas en cuanto a qué referencia hay que tener en cuenta. Ya se han dicho aquí un poco ejemplos más prácticos de prácticas de gobierno abierto, pero sí nos gustaría saber qué referencias legislativas existen de gobierno abierto en España y en el mundo que pudiéramos tener en cuenta para la elaboración de la ley. Después, los ejemplos de puesta en marcha de gobierno abierto, hemos visto algunos. Y sí, de las 4 patas, buenas prácticas también en transparencia, en apertura de datos. Sí es cierto, si hay algún ejemplo más de colaboración, porque al final normalmente suele ser la pata que menos desarrollan las administraciones públicas, seguramente porque sea lo que queda más diluido, lo que no tenga muy claro la gente cómo aplicarlo. La gente tiene muy clara la parte de la participación, o tiene relativamente claro. La gente tiene claro la parte de la transparencia o cómo aplicarlo, pero la gente no suele tener claro cómo aplicar de parte de una administración pública la parte de la colaboración. Para nosotros nos parece imprescindible, nos parece un elemento que hay que desarrollar e incluso nosotros en la ley no tenemos en ningún apartado desarrollado de forma adecuada la colaboración, porque no tenemos clara la forma de desarrollarla, tanto legislativamente como de forma práctica. Después otra pregunta que es, ¿qué pasos debería seguir una institución, cualquier institución? Cuando hablo de institución me refiero a un parlamento, me refiero a un gobierno de cualquier tipo, nacional, regional o local, para poner en marcha una dinámica de gobierno abierto. Porque no es simplemente el poner en marcha las 3 patas de transparencia, participación y colaboración. Desde el Grupo Socialista tenemos muy claro que deben darse pasos previos en la Administración para que sea posible llevarlo a cabo de forma adecuada. Cuando hablamos o vemos ejemplos de participación y cómo las administraciones ponen en marcha dinámicas de participación, normalmente no cuentan con la participación adecuada por una razón, porque antes no hemos preparado a la administración pública para que eso sea posible, o seguramente también porque no hemos preparado a la sociedad para incentivar esa participación. Entonces, ¿qué ejemplos y qué pasos habría que seguir para poner de forma adecuada el gobierno abierto en las instituciones? Después, ¿en qué administraciones? Ya lo he comentado, ¿qué administraciones sería susceptible de poner en marcha medidas de gobierno abierto? Otro punto que nos gustaría saber es hasta qué punto hay que llegar en la transparencia. Al final nosotros en la ley, ayer saltó la polémica, algún ciudadano extremeño puso algún comentario en la parte en la que definimos las restricciones a la transparencia, las restricciones a la información pública, porque hay gente que piensa que toda la información que es pública debe ser pública. Entonces, nosotros, los 3 grupos, pusimos una serie de restricciones o pusimos una serie de condiciones, pero sinceramente del Grupo Socialista no tenemos clara cuáles deben ser las restricciones. Entonces nos gustaría que el compareciente, si tiene alguna propuesta de cómo reflejarlo en la ley, nos la hiciera llegar. Después también nos gustaría saber, en la parte de participación ciudadana, que es algo que nos preocupa enormemente al Grupo Socialista y que no hemos conseguido reflejar de la forma más adecuada en la ley, proponemos un modelo, nosotros proponemos un modelo de participación que no tenemos claro que sea el más adecuado, proponemos un Consejo de Ciudadanos formado por 66 extremeños. La mitad es elegido entre organizaciones representativas y la otra mitad es elegida entre ciudadanos que sean representativos de lo que puede ser la sociedad extremeña, y además proponemos una serie de dinámicas que pueden llevar para participar. Proponemos que en parte puedan intervenir en la Asamblea de Extremadura presentando alguna comparecencia, presentando alguna iniciativa, pero no tenemos claro que sea la forma más adecuada. Desde el Grupo Socialista creemos que una de las partes más débiles del borrador de la ley que tenemos a día de hoy es la participación, y nos gustaría ver cuál es la mejor forma. Hemos escuchado de ciertos movimientos, como el movimiento 15M, que ha hecho alguna propuesta como no me acuerdo cómo se llama, Política 3.0 o algo así, en el que propone que un escaño los ciudadanos lo puedan elegir para votar desde él. Nosotros no es una fórmula que nos guste, pero sí nos gustaría saber cómo conseguimos de forma práctica, a través de una ley, que la participación no solo se dé cada 4 años, sino se dé periódicamente. ¿Cómo se refleja una ley? No solo en la práctica. En la práctica hemos visto 2 plataformas, una Opina Extremadura, que desgraciadamente ya no existe, y otra que es Irequia. Entonces nos gustaría saber no solo en la práctica, sino cómo de forma legislativa conseguimos que la participación sea un elemento y qué elementos podemos poner para ello. Nosotros proponemos un Consejo de Ciudadanos y nos gustaría saber si hay alguna fórmula más.
Aparte de nosotros hay otro elemento que yo sé que va a ser uno de los que va a llevarnos mucho más debate y mucha más discusión, porque nos ha llevado discusión incluso en el momento de meterlo en el borrador de la ley, que es la parte de los debates en época electoral. Desde el Grupo Socialista tenemos muy claro que el gobierno abierto debe ser una forma de cambiar la forma de gobernar, la forma en la que los ciudadanos se comprometen con la política o participan de la política, en la que los políticos se relacionan con los ciudadanos. Y hay una pata y un elemento en el que nunca metemos. Metemos el periodo en el que un ejecutivo está ejecutando, pero no metemos el periodo electoral. Nadie ha metido en una ley el periodo electoral. ¿Cómo participan los ciudadanos en el periodo electoral? Nosotros hemos buscado una fórmula. Nosotros hemos planteado en el borrador una fórmula que es obligar a través de esta ley, que seguramente también habría que llevarlo a la ley electoral, que haya obligatoriedad de llevar a cabo debates públicos con ciudadanos entre candidatos y en poblaciones mayores de 20.000 habitantes y en las elecciones autonómicas. A nosotros es un elemento que nos parece primordial. Tenemos muy claro que va a ser una de las polémicas que vamos a mantener aquí. Hasta ahora se va desarrollando de forma adecuada, hasta ahora en los puntos que hemos ido avanzando, vamos avanzando de forma adecuada, pero ese seguramente sea el punto que más controversia traiga. Nos gustaría saber la opinión del compareciente en ese sentido. Bueno, yo nada más agradecer al interviniente su comparecencia, la magnífica exposición. Creo que hoy en la Cámara hemos hecho un ejercicio distinto, una forma de comparecer distinta, una actitud distinta y en la que los ciudadanos también van a participar y pueden participar. Creo que al final, si conseguimos cambiar las dinámicas de la Cámara, que muchas veces son muy rígidas, como hemos dicho antes, estamos en una comisión que no tiene presidencia, si conseguimos cambiar las dinámicas de la Cámara, seguramente los ciudadanos se acerquen más, seguramente les sea más cercano a los ciudadanos, seguramente los ciudadanos busquen la forma de participar en política. Y creo que hoy, desde la Asamblea de Extremadura, desde esta comisión, hemos dado el primer paso para ello. Es la primera comisión en la que un ciudadano puede participar a través de Internet y lanzar una pregunta a un compareciente en una comisión. Creo que es el primer paso, pero seguramente sirva de referencia, pero creo que debemos dar mucho más paso y mucho más rápido. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, César. Quiero dar la bienvenida al consejero de Administración Pública que se ha incorporado. Para todos los internautas que nos están siguiendo, también pueden formular preguntas. Pedro Nevado, gracias. Y ahora voy a dar la palabra a Paco José Ramírez. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por comparecer en esta Cámara. La verdad, muchas gracias por participar en esta comisión de estudio y creo que debemos felicitarnos todos por esta comparecencia suya. También quiero agradecerle que nos felicite a todos los grupos parlamentarios por el buen trabajo que estamos haciendo en esta ley. De verdad que se lo agradecemos. A mí me han parecido muy interesantes sus aportaciones y creo que van a ser objeto de debate a lo largo de las sesiones de esta comisión. Víctor ha explicado los motivos de esta comisión y el funcionamiento de la misma, como también lo ha explicado el compañero César. Entonces, pues bueno, yo entiendo que no voy a ahondar más en el funcionamiento y la comparecencia de esta comisión porque sería redundante. Yo entiendo que hay que aprovechar esta ocasión, ya que está usted aquí, de transmitirle nuestras inquietudes y de transmitirle nuestras preocupaciones por el desarrollo o por el devenir de lo que pueda plasmarse en este borrador de proyecto de ley. Y sí, pero ya también aprovecho a la interpelación que nos hacen desde el Grupo Parlamentario Socialista. Estamos de acuerdo y muy a gusto con el formato de esta comisión. Es lo que dice el reglamento y a nosotros nos parece bien. Y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que sea una comisión que se articule sin presidencia, que se articule de una manera abierta, que fomente la participación de todos los grupos, incluso de los comparecientes, de una manera más o menos informal, no tan reglada y tan formal como pueden ser otro tipo de comisiones. Creo que es acertado el reglamento de la Cámara en este sentido y aprovechamos también la ocasión para que efectivamente pongamos de manifiesto ese acierto por parte de la Cámara. Vamos a ver, en relación a las polémicas que podamos tener los diferentes grupos parlamentarios en la elaboración de la ley, bueno, pues ya se verá a lo largo de las sesiones. No vamos a adelantarnos aquí a lo que puede ocurrir o no puede ocurrir en el debate de estas sesiones, en el desarrollo, lo que es reglamentario, como está articulado el borrador de la ley. Entonces, por lo tanto, no le voy a hacer a usted preguntas en concreto de la ley,
porque claro, su comparecencia no iba en concreto sobre esta ley. Entonces, pues bueno, yo entiendo que no es acertado ni oportuno preguntarle sobre un borrador de ley que, bueno, ya se verá. Yo creo que, efectivamente, estamos de acuerdo con usted en que estamos en una sociedad que es compleja. Es muy compleja la sociedad. Pero yo también quiero poner de manifiesto que el término del gobierno abierto no es un término novedoso. Ese término ya se utilizó en la política británica en los años 70, finales de los años 70, como también ahora dice el compareciente, y en principio esa idea de gobierno abierto, cuando se utilizó en la política británica, iba encaminada exclusivamente a abrir las ventanas de los secretos de gobierno, es decir, una parte de lo que hoy podemos considerar las ideas fundamentales del gobierno abierto, porque en un primer momento este gobierno abierto se identifica con el derecho al ciudadano a entrar en algunos secretos de Estado, como así se denominaba. Ahora vamos más allá. Ahora ya no solamente estamos hablando de transparencia en la gestión pública, ahora estamos hablando también, aparte de la apertura, de colaboración, estamos hablando de participación. Entonces yo entiendo que tenemos una oportunidad de oro en esta Cámara, con independencia de que en el pasado nuestro grupo parlamentario haya también podido encontrarse en esta Cámara con un obstruccionismo de la propia Junta de Extremadura, que quizás no accediéramos a la información debidamente. Pues bueno, lo pasado, pasado está. Ahora lo que se trata es de que estamos todos de acuerdo, pues vamos a aprovechar esta oportunidad. Vamos a aprovechar esta oportunidad que nos brinda este borrador de proyecto de ley. Entonces yo entiendo que tenemos que configurar una ley del gobierno abierto que no solamente vaya encaminada a la transparencia, como usted muy bien ha dicho aquí, sino que además consigamos una mayor participación de la ciudadanía en la Administración, porque yo creo que eso va a traer unos beneficios. Estoy convencido de que eso va a traer unos beneficios para la sociedad, porque, en primer lugar, hoy es un tema muy discutido la confianza del ciudadano en las instituciones públicas, y creo que una buena ley del gobierno abierto puede proporcionar al ciudadano una mayor confianza en sus gobernantes. Estoy convencido de ello. Como también estoy convencido de que podamos aportar por parte de los gobernantes unas mejores soluciones con menores costes a los problemas que se plantean. Estoy convencido de ello, como también estoy convencido de que a la Administración, con un gobierno abierto, con una buena ley de un gobierno abierto, se le va a exigir un mayor grado de cumplimiento en sus compromisos con la ciudadanía. Estoy de acuerdo con ello, porque también podemos fomentar la innovación y nuevas oportunidades de la creación de empresas. Yo estoy convencido de que también puede utilizarse en ese sentido la ley del gobierno abierto. Aquí nadie los pone, nadie lo ha puesto, por eso yo aprovecho esta ocasión para reivindicar esos beneficios que nos pueden aportar esta ley. Estamos de acuerdo en que la ley del gobierno abierto, como usted aquí ha expuesto, debe asentarse en 3 pilares básicos. Debe asentarse o articularse esta ley en aras a una mayor transparencia de la Administración. Mayor transparencia que no es otra cosa que ampliar el derecho de información que tienen todos los ciudadanos. También debemos articular la ley de gobierno abierto en aras a una mayor participación también ampliada como un derecho que entendemos constitucional de los ciudadanos. Y desde la idea, como usted también ha expuesto, de la cooperación que supone una participación activa del ciudadano. Y desde Internet, siguiendo el debate con las aportaciones que nos hacen algunos de los internautas que están viendo esta comparecencia, también hablaba de escucha activa. Por eso, uno de mis primeros interrogantes es que aprovechando que todo está aquí, pues que nos explique ese 4º pilar que usted nos ha dicho en su documentación, pero que desde Internet nos están apuntando los internautas. No sé si a nosotros, los grupos parlamentarios, o ya que está usted aquí, para aprovechar. Yo lo estoy escuchando con mucha gente. Aprovecha. Bueno, pues hablan de escucha activa, entonces pues nos parece interesante que aportara su opinión sobre ese 4º pilar de escucha activa. Dicho esto, también en esta Cámara tenemos un ejemplo pionero. Tenemos un ejemplo pionero también en la apertura de datos, que es el proyecto de Open Parliament, que se han realizado con los propios servicios informáticos de Extremadura y que de momento estamos utilizando todos los parlamentarios. Pues se utilizan para consulta de nómina, para una hemeroteca digital, se utiliza para un calendario de eventos, y ese proyecto es muy importante. Es muy importante, hay que ponerlo en valor, en conocimiento del ciudadano, porque en principio, aun cuando está pensado para uso de los parlamentarios, también se está pensando abrirlo al ciudadano. Entonces, ese proyecto hay que ponerlo en valor en esta Cámara, que han realizado por parte de los servicios técnicos e informáticos. Entonces, pues, dicho esto, la transparencia, la participación, la colaboración, y ahora le escucharemos a usted su opinión sobre la escucha activa, el 4º pilar,
Creo que en esta reflexión estamos los tres grupos parlamentarios prácticamente de acuerdo. Estamos todos prácticamente de acuerdo. Se plasmará con mayor o menor acierto de la ley, esperemos que con mayor acierto. Intentaremos que las comparecencias enriquezcan el debate parlamentario para expresar con mayor acierto, como decía, lo que queremos de verdad transmitir a la sociedad y que tengan esos derechos plasmados en la ley. Pero yo, mi pregunta particular, quería expresársela en relación a los límites. Porque, claro, yo considero que un gobierno abierto, desde estos pilares, tampoco puede configurarse desde una perspectiva que creemos a los ciudadanos unos derechos que sean ilimitados, que sean absolutos. Los derechos también, como usted bien sabe, llevan aparejados deberes. Entonces, yo entiendo que transparencia sí, participación sí, colaboración también. Pero, claro, esto tiene que tener unos límites. Lo mismo que los participantes, la ciudadanía, quiere un mayor control de la administración pública, que me parece lógico y razonable, también la administración pública tendrá que tener un control de esos participantes en cuanto al debate de lo que ellos participen o de lo que ellos puedan aportar. No solamente ya unos límites a la transparencia, como preguntaba César, ¿no? ¿Cuáles son los límites de los datos que debe publicar? No, no, no. Eso es un pilar solo de la ley del gobierno abierto. Me refiero a los otros dos pilares, a la participación y a la colaboración, porque la transparencia la preguntaba él. Yo quiero saber los límites, con independencia de lo que dice nuestro texto legal, que ya lo debatiremos los grupos parlamentarios, su articulado 16 y siguiente, donde se establecen los límites en este borrador, que ya se discutirá si se pueden abrir o se pueden cerrar esos límites. Entonces, mi pregunta va encaminada o mi reflexión a que usted comparta con nosotros cuáles son los límites, aparte del pilar de la transparencia que pregunta César, en esa participación ciudadana y en esa colaboración ciudadana. Y por favor, a ver si puede darnos su opinión también para satisfacer las inquietudes de los internautas que nos están siguiendo sobre ese cuarto pilar de escucha activa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Paco. ¿Quién quiere intervenir? ¿Sí? ¿El Gobierno? Bueno, pues en primer lugar agradecerle su exposición, ha sido muy clara y bastante interesante y efectivamente agradecer también a los internautas que nos siguen sus aportaciones y pedirle que sigan colaborando con nosotros, puesto que lo que se pretende es llevar a cabo la ley con la colaboración y con la participación ciudadana, que es lo que es la finalidad última. Ya poco que añadir a lo que han ido suscribiendo cada uno de los grupos, puesto que las cuestiones esenciales se han planteado. Sí que agradecerle que efectivamente reconozca que este proyecto de ley es de los más el más abierto y el más completo del que existe actualmente en el ámbito de nuestro país, y responde básicamente a que ha querido ser un texto ya desde el inicio integrador de todas las propuestas que se habían hecho por los grupos parlamentarios y por el propio Gobierno, que se estaba elaborando también un proyecto de ley, y ha recogido el máximo de transparencia que planteaba en cada uno de los puntos. Entonces, en ese sentido, pues nos halaga bastante que nos dedique esas palabras. Ha planteado César ya uno de los puntos que mayor debate ha suscitado, y es porque nosotros en ese punto de máximos partíamos también de la conveniencia que suponía incluir en la ley regulaciones propias que entraran ya a actuar en el ámbito de la Administración, para que muchas veces sabemos que las leyes disponen y debe llevarse a cabo por la Administración medidas que implementen esa ley dentro del ámbito de las organizaciones administrativas, que, como sabemos, para adaptar cambios suelen tardar un poco de tiempo en llevarlos a cabo. Entonces, queríamos en la propia ley haber incluido una parte que llevara ya regulaciones concretas y actuaciones específicas dentro del ámbito organizativo de la Administración, para que fuera, desde que entrara en vigor la propia norma, ya fuera efectiva la transparencia y las organizaciones administrativas se adaptarán a ello. En este sentido, hemos tenido posiciones distintas, y por eso, y como ya lo ha formulado César también la cuestión, pues sí que nos gustaría que nos aclarara ese término, cuál es su opinión, si realmente, aunque no forme parte de las patas esenciales de lo que se considera gobierno abierto,
cómo valora que se incluyan medidas en la ley destinadas a ese efecto. También indicar que en el tema de infracciones y sanciones sí que hay ya, por ejemplo, el anteproyecto de ley que tiene elaborado el Gobierno establece un régimen de infracciones y sanciones para el cumplimiento de la ley, que considero que sí sería conveniente que se incluyera, puesto que es verdad que muchas veces lo que no tiene un régimen sancionador y un régimen, pues si no se lleva a efecto, pues no pasa nada y no sería tan efectivo. Y simplemente agradecer la participación y mostrar la voluntad del Gobierno para llevar a cabo esta ley con la máxima colaboración de todos los ciudadanos. Tiene la palabra el consejero. Bien, pues también volverle a agradecer su presencia, la verdad que es una satisfacción. Yo que tuve la oportunidad de conocerle doctrinalmente hace ya algún tiempo y de leer su libro, claro, ahora me impresiona verla aquí físicamente. Entonces, se lo agradecemos y reitero, yo creo que aquí, como verán todos y también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, yo creo que esto tendría que ser un ejemplo de cómo todos los grupos nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad?, cuando el objetivo es el mismo. Ya se han planteado aquí algunos temas que no voy a reiterar, pero sí que incidir en el tema que apuntaba la secretaria general de la Consejería respecto al tema del buen gobierno, porque también quizás sea un punto de cierto debate, pero es que yo particularmente entiendo de que no existe una categoría independiente, una categoría única que sea gobierno abierto, sino que realmente si hay un buen gobierno, es decir, un buen gobierno tiene que ser un gobierno que se asienta sobre los pilares que aquí se han enunciado. Es decir, no puede haber otro buen gobierno más que ese. Por tanto, podemos hablar de una subcategoría de gobierno abierto, pero realmente un gobierno abierto es un buen gobierno, ¿de acuerdo? Pero bueno, no quiero entrar en eso, pero sí incidir y también nos resulta muy apreciable su opinión, porque evidentemente muchos de los postulados que aquí se plantean en la ley y que usted en buena medida recoge en su libro requieren una base material, es decir, requieren una base administrativa, requieren una base material, porque si no se quedan, como ha sido hasta ahora, en declaración de buenas intenciones, que ese es quizás también el problema que hemos tenido hasta ahora. Muchísimas declaraciones de buenas intenciones que yo creo que lo que han hecho es cansar a los ciudadanos porque no han visto materializado, cristalizado ninguno de esos postulados. Entonces, la idea es, como muy bien ha expuesto la Secretaría General, que de alguna forma la ley, sin repetir lo que ya hay, pero sí que recoja un mínimo, ¿verdad?, que asegure. Y me parece muy interesante, me parece absolutamente acertado, atinadísimo el planteamiento sobre la responsabilidad, que aquí se ha dicho, porque es un tema siempre que se plantea de manera muy tangencial o que no se entra, pero aquí tiene que haber algo que a la ley le haga ser contundente para poder alcanzar los objetivos que se plantea. Y luego hay un tema que yo planteo aquí de manera novedosa, aunque estoy muy pesado, muy reiterativo, prácticamente en todas las intervenciones que tengo, porque es un tema que me preocupa muchísimo. Claro, que esta ley que da esa apertura a los ciudadanos requiere un perfil ciudadano, es decir, no vale cualquier ciudadano. Y eso lo tenemos que asumir. Tenemos que tener un ciudadano comprometido, un ciudadano activo, un ciudadano